Buenas noches de nuevo, bienvenidos a esta sesión doble de cine que hoy dedicamos al director José Antonio de la Loma. Acabamos de compartir la vida al límite de dos delincuentes juveniles en Los últimos golpes del torete, tercera entrega de su trilogía Perros callejeros, y tras el coloquio descubriremos la película con la que debutó en la dirección, Manos sucias, de 1957. Para hablar de José Antonio de la Loma y de su cine nos acompañan hoy el director Juan Vicente Córdoba, que en su última película, Kinky Stars, indagó en la construcción del mito cinematográfico de los jóvenes delincuentes de los años 80. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estás, Elena? Una película que lleva unas cuantas semanas en cartel y que está funcionando muy bien. Lleva 10 semanas con aforo completo en el Cine Princesa Renoir en Madrid, súper contentos, llevando a muchísimos jóvenes, chicos y chicas de todas las variedades de Madrid, con los Kinkys. Sigue interesante el cine kinky, claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Nuestra segunda invitada es precisamente una de las artistas que aporta su testimonio en Kinky Stars. Ella es Mary Cuesta, escritora, dibujante de cómics, galerista y crítica de arte. Fue la comisaria de la exposición Kinkys de los 80 en 2009 y es la persona a la que siempre llamamos cuando hablamos del cine kinky porque es que nos encanta tu criterio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Si hay que hablar del torete, del vaquilla, de Eloy de la Iglesia, pues... De los chunguitos, de lo que haga falta. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña nuestro colaborador habitual, crítico de cine del diario El País, Jordi Costa. Hablemos de Los últimos golpes del torete, que es la tercera parte de esa trilogía de Perros callejeros, y un poco comentar dónde está la génesis de esta trilogía y de este cine kinky del que De la Loma fue el absoluto referente junto con Eloy de la Iglesia. En realidad, la saga Perros callejeros nace con una cierta intención ideologizante, ¿no? O como para darnos a entender a la sociedad que estos jóvenes delincuentes son delincuentes porque nosotros tenemos la culpa, de alguna manera, porque los poderes fácticos no han hecho lo suficiente, porque hay toda una serie de cuestiones de carácter sociológico detrás, como el chabolismo vertical, el paro, etc. Esto se veía más en Perros callejeros 1 y 2, pero en la 3, que es la que acabamos de ver, yo creo que ya hay una relajación un poco de esos objetivos más ideológicos y morales, y ya es una película que más que nada disfruta de la idea de ese icono del delincuente juvenil y nos lo muestra de una manera, pues eso, mucho más libre y un poco incluso paródica, yo creo. Además de ese humor, de esa parodia de la que habla Mary, ¿qué novedades aporta respecto a las otras dos películas de la trilogía, a tu juicio? Bueno, yo creo que aporta justamente una mayor ligereza, ¿no? Yo creo que el cine kinky a mí siempre me ha interesado porque creo que de repente es un subgénero popular totalmente autóctono, ¿no? O sea, a veces haciendo bromas decíamos, bueno, es el equivalente a lo que sería el equivalente español a lo que sería el Blaxploitation, de repente crear una mitología sobre la delincuencia y sobre determinados barrios. Esta película ya funciona casi como las películas de cruce de superhéroes, ¿no? O sea, desde la primera escena en la que en el atraco se encuentran los dos personajes, además uno de ellos enmascarado, o sea, es inevitable pensar casi como en una especie de reunificación, como si fuera una película de Santo contra Blue Demon, ¿no? Lárgate, encima te vienes con una pistola chunga. Se nota. Cantidad. Y luego realmente, claro, desde el punto de vista de cierto análisis sociológico, que nunca fue demasiado profundo en las anteriores, pero aquí parece que todo se abandona en favor de lo que sería la aventura y casi una especie de comedia con elementos de slapstick. Incluso hay sus notas de erotismo un poco grimoso que a mí en algunos momentos me recuerdan incluso a Benny Hill, ¿no? En algunas cosas. Y al final sí que se desarrolla esa idea un poco de triángulo romántico con un punto trágico que igual le da un cierto momento en que la película adquiere cierto espesor, ¿no? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué quieres? ¿Que te maten a ti también? ¡Vuelve! ¿Qué crees que es lo que atrajo a toda una generación, a toda esa gente joven que llenaba las salas y que convirtió estas películas en un taquillazo en su momento? En mi caso, que provengo de un barrio de Madrid, en Vallecas, y que viví como adolescente las películas de sesión doble de cines de barrio en esos años, lo que nos atraía a todos mis amigos y a mí es que eran personajes que eran muy cercanos a lo que vivíamos en el barrio. O sea, el Torete, el Pirri, el Vaquilla, Manzano, fueron personajes que tuvieron la fortuna de llegar
llegar a un casting y ser elegidos, pero había muchos como ellos, ¿no?, que nos encontrábamos o que convivíamos con ellos todos los días en los billares, en el colegio, en la calle, en los descampados de los barrios. Entonces, con esa representación en los cines, con esas películas, eran esos héroes, ¿no?, que nos acercaban, que eran muy cercanos a nosotros, ¿no?, todos esos referentes. Es curioso porque hablas de héroes y estamos hablando de delincuentes, pero es verdad que sí que despiertan cierta simpatía por parte del espectador, ¿no? Sí, sobre todo aquí en Perros Callejeros 3 se hace muchísimo hincapié en esa idea de que son las víctimas de la sociedad. Fijaros que hay un momento en el que Isabel Mestres, que es la que hace de periodista, hila un relato sobre los orígenes y sobre las motivaciones de la delincuencia juvenil de los 80 a partir de trozos de películas, de fragmentos de películas de Perros Callejeros 1 y 2. El torete, apenas 9 años, deambula por la calle. No ha habido tiempo para edificar escuelas ni guarderías. Y en la calle encuentra al Vaquilla, al Drácula, al Veneno. Esos serán sus maestros. Por cierto, que sobre los periodistas, yo creo que una de las cosas interesantes de esta película es precisamente esa polarización de la prensa, ¿verdad? Dice que hay que tenderles una mano. Muy bien, de acuerdo. Pero con el puño bien cerrado y directo a la mandíbula. Ese es el único lenguaje que entienden. Ese y el de la cárcel. ¿Cuáles son esas señas de identidad del cine kinky que están también aquí? Vemos el sexo, la música, todos esos elementos que hicieron grande también este género. Bueno, yo creo que lo que distinguió también, sobre todo, a la saga de Perros Callejeros fue, bueno, pues la presencia realmente de un actor que no era un actor natural, Ángel Fernández Franco, ¿no?, que de repente el torete es, yo creo que el gran punto de seducción de esta especie de Star System paralelo que luego se reproduce con otras figuras, ¿no?, que también vienen pues del entorno marginal, ¿no? Creo que eso es el mayor elemento distintivo. Dentro del cine kinky la verdad es que también hay diferentes tonalidades. Claro, de la Loma tenía esta visión un poco más paternalista, redentorista. En cambio, el cine de la Iglesia hace una especie de canto desde la marginalidad, que igual tiene incluso una especie de punto casi pasoliniano mezclado con lo que exigía también de cierto sensacionalismo y de cierta espectacularidad el cine para salas de barrio, ¿no?, para cines de barrio. Y luego ya tendríamos pues eso, otro tipo de miradas, o sea, la mirada pues eso de un autor como Carlos Saura con Deprisa, que de repente se aproximan desde otra óptica, ¿no?, y analizan el problema sin quizá atenerse a las servidumbres de ese cine que tenía que tocar unas determinadas teclas para su público natural. ¿Qué aportaban esos actores naturales a los que hacía alusión Jordi? Sobre todo lo que aportaban era naturalidad, desparpajo y autenticidad. Para ellos empezó como una diversión, tienen un sexto sentido, un poco camaleones, llamémoslo así, se adaptan tremendamente con una gran facilidad a todo. Y son capaces de realizar lo que nosotros, los profesionales, entendemos como una labor difícil, con una sencillez que nos pone a veces en ridículo. Nos cuenta Bernard Seray, ¿no?, que él sí que era un actor más de estudio, un actor preparado, que por ejemplo en los últimos golpes del torete, en Perros Callejeros, era difícil en muchos momentos mantener el diálogo con el torete porque él no sabía leer bien, ¿no? Entonces eran de los que cuando leían eran mi casa. Y era a veces complicado, ¿no?, mantener un diálogo que estuviera sujeto a un guión, ¿no? Han pasado 40 años y sí que es verdad, cuando volvemos a ver películas y especialmente esta, ese tono machista, ¿no?, la cosificación de la mujer en muchos momentos, o sea, la manera de hablar que tiene el torete sobre lo que para él es una mujer es muy fuerte, ¿no? Sí que es cierto que el torete además se presenta a sí mismo como un macho misógino, tal cual, ¿no? Yo tengo mis ideas sobre las mujeres. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas de ellas? Que para la cama están bien. Y si no tienes pasta en las esquinas ganando guita, todavía mejor. ¿Y el tiempo que sobra? En casa. Combinado también con la ternura, ¿verdad? Y con una especie como de, pues eso, de hipersexualidad, que en el fondo es un estereotipo tóxico, muy tóxico para la educación sentimental, pero bueno, que es muy típico de la época. Volviendo al siglo XXI, a las películas que se hacen ahora, estuvo Carlos Salado en otro coloquio que hicimos sobre el cine kinky, él dirigió Criando ratas, ahora Kinky Stars, tu documental, sigue vivo, ¿no? En el siglo XXI sigue interesando este tipo de cine, hay una vuelta
aquellas películas de entonces? Pues fíjate que solo en el caso de nuestra película, de Kinky Star, es una película que ha despertado, digamos, ese fenómeno a través de las redes sociales. Hay tantas páginas amantes del cine kinky de barrio, sobre el Pirri, páginas sobre el Torete, etcétera, que llegando a todos ellos lo que han hecho es un boca a boca de nuestra película, ¿no? Y entra muchísima gente con ganas de ver en toda España y en Madrid, de ir a ver la película. Lo de lo kinky, desde mi punto de vista, abarca hoy prácticamente al 80% de la sociedad en la que vivimos, ¿no? El que más y el que menos está ahí al borde de una forma u otra de delincuencia. Bueno, a propósito de la película de Juan Vicente, que decía, bueno, claro, los espectadores que la están viendo es gente que no, o sea, por generación no vivieron esto y lo tienen mitificado. Pero sí que hay una cosa muy interesante, que es que igual la sensación de desvalimiento social es la misma. Y esta nueva generación ha sido capaces de crear por ellos mismos una cultura propia como el trap, donde de repente se crea también una especie de estética de lo marginal y de discurso en torno a lo marginal. Entonces me parece muy interesante que no lo vivieron, pero quizá lo entienden mejor de lo que quizá lo entendimos los que sí lo vivimos, ¿no? Cuando decimos el nombre de José Antonio de la Loma, rápido pensamos en el cine kinky, pero es que su trayectoria comenzó mucho antes y comenzó con Manos Sucias, que es la película que vamos a ver a continuación. Hablemos de ese debut, la dirección. Bueno, a mí esa película me fascina por muchos motivos, ¿no? Primero porque es eso, digamos, cine negro, que sí que tiene que ver con ese cine policíaco que se hacía en la Barcelona de la época, pero al mismo tiempo también porque me recuerda, a mí me parece un cruce de dos clásicos, en un caso un clásico menor, pero que alude a un tipo de ambiente que no son los propios del cine negro, que es una película como Mercado de Ladrones, de Jules Dassin, donde también hay una intriga que empieza pues eso, en el entorno de los mercados, de los transportistas, etcétera, etcétera, y luego El cartero siempre llama dos veces, que por el ambiente de la gasolinera, de la estación de servicio que domina todo el relato, y la idea también de la mujer voluptuosa y mujer fatal y tal que aparece, se podrían emparentar. Es un cruce muy extraño y al mismo tiempo me parece que es una película que en ningún momento la estás asumiendo como mimética, o sea, no está intentando hacer cine negro norteamericano, sino que es una película con unos referentes como muy españoles y muy castizos. Y de hecho, el desenlace de la película es algo que podrías leer en una noticia del viejo caso, ¿no? O sea, que creo que la criminalidad en nuestro país tiene más que ver con el caso que con Philip Marlowe, y esta película sería un buen ejemplo de eso. Fue en su tiempo una película muy atrevida, tan atrevidilla que costó lo suyo echarla adelante, pero en fin y al cabo salió. Salió y, según el Círculo de Sectores Cinematográficos, fue el mejor guión y la mejor película del año. Los referentes de esta película, ¿dónde los encuentras? ¿A qué te recuerda? Al ser una coproducción hispano-italiana con actores italianos también en los protagonistas, a mí me recuerda mucho a Obsesión de Luchino Visconti, ¿no? Y luego, sobre todo, noto la mano el referente de Francisco Pérez Dol, que es el que firma el guión técnico y es el ayudante de dirección. Francisco Pérez Dol, que en el año 66-67 hizo otra de las grandes películas de cine español de cine noir, que es A tiro limpio, ¿no? Y yo creo que se nota mucho, porque es una forma de rodar muy cercano al noir y al policíaco norteamericano, y muy distinto de cómo se rodaba, y el espectador lo puede notar esta noche, la diferencia de cómo se rodaba y cómo rueda en Los últimos golpes del Torete o en A perros callejeros, no tiene nada que ver. Realmente son películas completamente diferentes. Esta además transcurre en esta atmósfera un poco como suspendida, ¿no? En medio de la nada, en medio del desierto, en una estación de servicio. Odio, arrepentimiento, son toda una serie de ingredientes que no encontramos en el otro cine de José Antonio de la Loma, que ha llegado hasta nosotros, porque a José Antonio de la Loma a día de hoy le recordamos sobre todo por Perros callejeros, pero claro, él tiene una dilatadísima carrera que yo creo que si él supiera que se le recuerda sobre todo por Perros callejeros y no por Metralleta Stein, por Escuadrón, por otras películas de las que él realmente se sentía más orgulloso porque eran coproducciones, pues igual se sentiría un poco decepcionado, ¿eh? ¿Qué es lo que más te interesa de esta película? Bueno, a mí me gusta todo, la iconografía, toda esta, digamos, casi diría esta estética de la insolación, ¿no? Que parece un western también en determinados momentos.
pero lo que me gusta también es o sea, que realmente la psicología de los personajes está tomada en serio y de repente la culpa es un poco lo que lleva todo el relato hacia directamente lo trágico. Todo lo que le está pasando por dentro al personaje crea una tensión realmente estremecedora, ¿no? No puedo decirte nada. Déjame solo, por favor. Si hablamos de cine noir, bueno, la figura de la mujer fatal siempre está ahí, y aquí tenemos a una Katia Lorit, que era su primer papel aquí en España, que está impresionante. Llena de sensualidad, y estás deseando que aparezca Katia Lorit, ¿no? Porque su forma de caminar, su forma de hablar es, bueno, pues es esa femme fatal que conocíamos ya de las películas que nos llegaban sobre todo del cine americano, de las grandes estrellas de Hollywood de esa época. Hubo problemas con la censura y había dos finales posibles, ¿no? Sí, en efecto se grabaron dos versiones en paralelo, la italiana y la española. José Antonio de la Loma decía: la mía es mucho mejor que la italiana, y cuando acabemos las películas las vamos a poner en relación y todos lo vais a ver. Y en efecto, al final la que más ha circulado es la versión española, que era la que proponía José Antonio de la Loma, que él en sus memorias explica cómo ablandó un poco al censor con un SEAT, con un coche SEAT y un billete de avión sacados del presupuesto de la película. ¿En serio? Sí, esto es un poco así de chalaneo explicarlo, pero así fue. Me gustaría saber ahora con qué estás. Pues con una exposición sobre humor absurdo, que además estoy colaborando con Luis Parés, que es vuestro colaborador también, que inauguraremos en noviembre en el Centro de Arte 2 de Mayo. Fenomenal. ¿Con qué estás? Yo continúo a tope con mi película. Todos los miércoles vamos a presentarla a los personajes protagonistas, los raperos El Coleta, y se ha convertido en un fenómeno, de tal manera que ahora empezamos a salir en cines de todas las ciudades de España. Y también tengo el guión terminado de una película, quiero hacer ficcionada, la gran película de la movida madrileña, esa explosión que ocurrió en Madrid y luego en toda España, y la quiero contar. Buena pinta, sin duda. Gracias a los tres por haber estado aquí esta noche. Un placer. La culpabilidad, la venganza, la soledad, el odio y la violencia estaban ya en la ópera prima de José Antonio de la Loma. En Historia de nuestro cine viajamos a mediados de los 50 para descubrir cómo fueron los inicios de uno de los grandes referentes del cine kinky.